Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema número 5. La certeza de nuestra salvación. Segunda parte. Continuando con el tema de la semana pasada, seguiremos hablando acerca de la certeza de nuestra salvación. Cuando pregunto acerca de su salvación, algunas personas me responden: mientras esté en esta tierra, ciertamente confío en la obra consumada de redención que efectuó el Señor Jesús, pero no me atrevería a afirmar que soy salvo. Tengo que esperar hasta el día de mi muerte, cuando vaya a comparecer ante el Padre para ser juzgado, ya sea como cabrito o como oveja. Si Él dice que soy una oveja, entonces seré salvo y estaré muy feliz. Pero si Él dice que soy un cabrito, entonces pereceré e iré miserablemente al infierno. ¿No es lamentable semejante futuro? Para ser sinceros, si yo no supiera con certeza que soy salvo, estaría tan temeroso que no podría ni dormir. Pero doy gracias al Padre por haberme aceptado y haberme dado vida eterna. ¿Cree usted verdaderamente en el mérito de la redención efectuada por el Señor Jesús? Si hemos creído en Él, ¿acaso tendremos que esperar hasta morir para saber si seremos salvos o si perecemos? Por favor, escuchen atentamente las palabras de la Biblia. No hay palabras dignas de más confianza que las palabras del propio Señor. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿No es acaso este un versículo muy claro? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es lo que Dios hizo. Él amó y dio. Dios dio al Señor Jesús al mundo para que muriese por Él y efectuara la salvación en la cruz, a fin de que todos cuantos crean en el Señor Jesús obtengan la vida eterna y jamás perezcan. Si usted ha creído en el Señor Jesús, ya tiene la vida eterna y no perecerá jamás. Juan 3:16 es el versículo que más personas han memorizado, pero a pesar de ello, la mayoría no conoce bien este versículo. Juan 3:16 afirma claramente que en cuanto uno cree en el Señor Jesús, ya no perecerá, sino que tiene vida eterna. No obstante, muchos creyentes alteran Juan 3:16. Si ellos han creído en el Señor como su Salvador, pero aún así consideran que todavía no son salvos, están alterando Juan 3:16. Lo alteran por no conocerlo cabalmente. Ellos alteran este versículo haciendo que diga algo así como: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree probablemente no perezca, sino que quizás tenga vida eterna. Después de un mes, 2 meses, un año, 10 años, unas cuantas décadas o después de morir. Gracias a Dios que la Biblia no fue escrita de esta manera. La Biblia no dice eso. Más bien la Biblia establece una clara relación entre las frases todo aquel que en Él cree y no perezca, mas tenga vida eterna. Cuando creemos en el Señor Jesús y nuestros pecados son lavados por la sangre, en ese mismo momento, lejos de perecer, obtenemos la vida eterna. Para todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Juan 3:16, sin que haya necesidad de morir para obtenerla. Durante muchos siglos, la Iglesia ha interpretado de forma errónea la parábola de los cabritos y las ovejas, pues esta ha sido aplicada equivocadamente a los creyentes. El uso del término naciones en Mateo 25:32 hace referencia a los gentiles. Dios ha dividido el mundo en judíos, griegos y la iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:32. La iglesia ya no tiene vínculo alguno con los gentiles. El juicio de los cabritos y las ovejas
se refiere al juicio de las naciones gentiles cuando el Señor Jesús regrese con sus santos. Nosotros los creyentes no habremos de ser juzgados allí. Aquellos que han creído en el Señor Jesús no serán juzgados con respecto a la salvación o la perdición. En su crucifixión, el Señor Jesús llevó sobre sí el juicio que los creyentes merecían por sus pecados. Él sufrió el castigo por los pecados de ellos. Él, pues, ha resuelto el problema del pecado en beneficio de los creyentes. Aquellos que han creído en Él le han aceptado como su sustituto. Él fue juzgado y murió en lugar de ellos. Por lo tanto, ellos ya no han de ser juzgados ni morirán jamás. Romanos 8:1 nos anuncia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por favor, lea nuevamente las palabras contenidas en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Cuán dulces son las palabras del Señor. Nadie puede hablar como Él. Estas palabras tan claras son como música a los oídos del pecador, puesto que Él dijo: de cierto os digo, ¿podrían ser falsas estas palabras? Ciertamente eso no es posible. El Señor Jesús dice que aquel que oye y cree tiene vida eterna. Él afirma que dichas personas no están sujetas a juicio. Por supuesto, esta declaración es también algo que el de cierto nos dice. El Señor también afirma que tal persona ha pasado de muerte a vida. Cuando Él afirma que ha pasado, ciertamente quiere decir que ha pasado. En el uso cotidiano que hacemos de esta expresión, ¿en qué ocasiones la utilizamos? ¿Acaso la expresión ha pasado no se usa para dar a entender que algo ya ha sido realizado de manera concluyente? El Señor afirma que una persona que ha creído en Él ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué habríamos de decir que tenemos que esperar hasta morir para saber si somos salvos? Hermanos, aquellos que han creído en Él ya han pasado de muerte a vida, incluso durante esta era. Esto es el Evangelio. De cierto les digo, una persona que ha creído ha pasado de muerte a vida. Aquel que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Las dos veces en las que se usa el auxiliar a, tanto en Juan 5:24 como en Juan 3:18, se refiere a algo que ya ocurrió, que ya se ha decidido definitivamente. Quizás habiendo leído todo cuanto hasta aquí hemos expuesto, usted, al igual que muchos otros creyentes, se pregunte: ¿no sería demasiado arrogante de mi parte afirmar que ya soy salvo? En cuanto a mi conducta, no soy mejor que los demás. ¿Cómo podría entonces afirmar tal cosa? Queridos hermanos, el hecho de que nosotros sepamos que somos salvos no significa que seamos arrogantes. La forma verbal usada en la expresión somos salvos es la voz pasiva, y ella muestra que somos el objeto sobre el cual se ejerce la acción. ¿De qué podríamos sentirnos orgullosos entonces? Si afirmáramos que no necesitamos ser salvos o que no tenemos necesidad de salvación, ciertamente estaríamos siendo arrogantes. Esto sí sería considerarnos mejores que otros. Pero afirmar que somos salvos pone de manifiesto que fuimos pecadores y que íbamos a perecer, pero que ahora hemos sido salvados por el Señor al confiar en Él. Eso muestra cuán profunda es la gracia de Dios para con nosotros y cuán inmensa es la obra de salvación efectuada por el Señor. Esto pone en evidencia cuán grande es el poder de Dios y de ninguna manera constituye una exaltación de nosotros mismos. Ciertamente, si sabemos que hemos recibido gracia y que somos salvos,
tendremos más motivos para alabar al Señor. Cuanto más veamos la profundidad de nuestros pecados y la inmensidad del perdón que el Señor nos otorga, habremos de amar más al Señor. Nosotros, como el apóstol Pablo, deberíamos decir: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Dios afirma que ya poseemos vida eterna, que ya somos salvos. Por tanto, el hecho que yo diga que soy salvo no constituye jactancia alguna. Más bien equivale a tener fe y reconocer que Dios está en lo cierto. A Dios siempre le ha complacido que tengamos fe en su palabra. Así pues, debemos creer la palabra de Dios. Es cierto que en cuanto a nuestras obras, no somos superiores a los demás, pero también es cierto que no somos salvos debido a nuestras buenas obras. El Señor Jesús no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Lucas 19:10 nos informa: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15 nos dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dijo que él era el primero entre los pecadores, pero que le había sido concedida misericordia. Si el ser salvos dependiera de nosotros, no seríamos capaces de afirmar que somos salvos. Tampoco en el mundo podríamos encontrar una sola persona digna de ser salva. Si la salvación dependiera de nuestra excelencia y méritos, no habría posibilidad de que fuéramos salvos. Aquellos que confían en sus propias obras se encuentran en una condición precaria todo el tiempo. Algunas veces su conducta es bastante buena y por ello abrigan la esperanza de ser salvos, pero otras veces su conducta es muy mala y entonces piensan que habrán de perecer. Dichas personas nunca han confiado plenamente en Cristo. Queridos hermanos, no somos salvos debido a nuestras buenas obras, somos salvos debido a que Cristo nos salvó. Cuán inmensa es su gracia.